Hola, 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 ¿cómo están? Buenas. Vamos a estar conversando en un par de minutos con Paz González de Proyecto Diccionario. Hola, Nicolás. Así que vamos a esperar que se vaya uniendo gente y vamos a invitar a La Paz. Hola, amigo Nicolás, muchos saludos para Santiago. Hola, hola, ahí se sigue sumando la gente. Hola, hola, hola. Bueno, ahí habíamos estado un tiempo sin hacer vivos, pero siempre con nuestra intención de generar conversación en relación a la salud, hacer educación en salud, en hábitos saludables y en algunos casos también reflexionar, conversar, compartir, que es un poco lo que vamos a hacer hoy día con La Paz. Ya les contaremos de qué se trata. La Paz tiene un proyecto muy bonito que se llama Proyecto Diccionario. La voy a invitar ya si es que la encuentro para iniciar esta conversación. La gente se sigue uniendo. Hola, ¿cómo están? Entonces estamos esperando a Paz González. Hola, Paz. Hola, ¿Cómo estáis? bien, déjame dar vuelta a la cámara. No, ahí le diste vuelta al revés. Ya, es que yo no me veo a mí misma. Pero yo te Ah, veo. pero, Yo creo que la gente ya, te ve perfecto. Bueno, ahí se ya, sigue súper. sumando gente. Eh, Ahí contarles, bueno, los que no me conocen, los que no conocen Casa Vive, son un centro de salud que está enfocado en la educación en hábitos saludables, educación en estilo de vida saludable. Yo soy médico, me llamo Manuel, y en este contexto de hablar de salud, siempre hemos pensado que hoy día es súper relevante que hablemos de salud de una manera más amplia, más integral, que unamos a diferentes actores culturales, sociales en conversaciones de salud, que la salud no quede solamente definida, digamos, por los profesionales de la salud. Si entendemos la salud como el bienestar mental, físico, social, hay mucho que aportar desde muchas áreas del quehacer humano, desde el deporte, desde la arte, desde las ciencias sociales, etcétera. Y en ese contexto es que invitamos a La Paz, que ya se va a presentar, a tener una conversación que va a ser hablar del lenguaje, hablar del proyecto que tiene Paz, que es Proyecto Diccionario, y cómo este tipo de conversaciones nos pueden ayudar también a reflexionar sobre lo que pasa en salud, a reflexionar por qué vivimos una crisis de salud importante en Chile y mucho más allá de la pandemia, como hemos hablado mucho, una crisis que tiene que ver con el mal vivir, una crisis de estilos de vida poco saludables, una crisis de falta de interioridad, etcétera, cosas que íbamos conversando. Así que agradecerte, Paz, por aceptar nuestra invitación, pedirte que te presentes, que nos cuentes también qué es Proyecto Diccionario, cómo nace. Ya. Se ve bien, ¿no es cierto? Que yo no me estoy viendo. Sí, se bien. Ya. Bueno, me presento. Mi nombre es Paz, soy de Concepción y soy la autora, creadora, diseñadora, empaquetadora, repartidora de Proyecto Diccionario. Y estoy aquí como con mucha humildad, vengo a hablar de palabras o el lenguaje, porque la verdad que yo no tengo ningún tipo de estudio asociado a eso, ni etimológico, semántico, filológico. Yo estudié arquitectura, soy arquitecta, he trabajado en investigación y haciendo clases, y casi mi única como obra tradicional de arquitectura es Casa Vive. Y es ahí el vínculo con todo esto. Bacán. Eh, bueno, Proyecto Diccionario nace, yo creo que así como haciendo el trazado en el tiempo, como qué fue dónde puedo remontar como un origen. Creo que fue cuando conocí a un hombre que cambió mi vida, que fue Gastón Sublet. Me dediqué a escuchar como todas las conferencias, entrevistas que habían de él, fui a las que pude, y él cambió como mi perspectiva sobre casi todas o muchas cosas de mi vida. Su discurso y también todos los personajes que él menciona en sus diferentes entrevistas, dentro de los cuales ahí descubrí a nuestro querido Byung-Chul Han, y a otros como Siley Mora, y particularmente un libro que mencionaba Gastón que se llama Sungun, que es un diccionario mapuche.
Y es cuando me compré este libro, como que fue lo primero que yo conocí de cultura mapuche, como que entrar desde el lenguaje a una cultura es como entrar desde lo, como la, nomás la columna, lo medular. Entonces, fue bien sorprendente con lo que me encontré de una serie de palabras maravillosas que expresaban como una visión de mundo muy distinta a la que tenemos nosotros como a través del español y nada, como que eso me maravilló y en algún minuto encontré una palabra que también me hizo sentir eso, que me hacían sentir estas otras palabras de este diccionario y de alguna manera como que las empecé a coleccionar, estas palabras que me conmovían básicamente. Y así nace el proyecto diccionario. Una coleccionista de palabras bellas, Bellas. algo así. Oye, pero me gusta mucho lo que dijiste, como el acercamiento a una cultura desde el lenguaje y cómo ese lenguaje, y realmente como se ha hablado mucho, genera ciertas realidades culturales. Y hoy día quizás también nuestro lenguaje, no solo el lenguaje español en sí, sino que nuestro lenguaje occidental capitalista o como lo llamemos, hoy día yo hacía un ejercicio que era mirar los diarios, los principales diarios, y ver puras palabras que de alguna manera indican crisis, indican dolor, contagio, coronavirus, muerte, casos, problemas. Entonces, de alguna manera vivimos inmersos en una cultura, en un mundo que desde el lenguaje está enfermo a lo mejor. Y justamente esa es la conversa que queremos tener hoy día, que hemos llamado verbalizar para sanar. Así que empezar por eso, por lo que yo te contaba de este ejercicio de mirar nuestra cultura, de mirar lenguajes que usamos negativos en general, en medios de comunicación, entre nosotros, con nosotros mismos, cuando hacemos esto que se llama metacognición, que es pensar o lenguajear sobre mis pensamientos, mi lenguaje, también somos críticos, autocríticos duros. ¿Qué significa para ti esto, este título que le hemos puesto a la conversa? ¿O qué entiendes tú por este verbalizar para sanar? Eh, Bueno, primero que quiero agradecerte la invitación porque en general el proyecto diccionario es algo que yo he ido haciendo de manera como súper intuitiva, sin preguntarme mucho por qué lo hago, para qué, ni nada. Entonces este tipo de instancias como que me obligan a decantar cierta información y como concatenar ciertas ideas sobre las que he ido, sobre cosas que he ido leyendo, escuchando o pensando. Y en ese sentido, como pensando en qué podíamos hablar hoy día, me pareció interesante esta idea del verbalizar, que es expresar con palabras, y puntualmente como la potencia o capacidad que el verbalizar tiene de alguna manera ordenar el caos. Yo creo que todos en nuestra vida personal hemos experimentado esto, como al contar algo, decirle algo a alguien, se produce una suerte de clarificación interna, un ordenamiento, e incluso a veces está asociado como de una liberación. Mm. O lo mismo la gente que tiene el hábito de escribir, que tiene un diario o que tiene incorporado el escribir, como que algo pasa al sacar como eso que está dentro y traducirlo a palabras, tiene un efecto que es bien potente. Y si nos vamos como a los orígenes de nuestra cultura judeocristiana, y con los orígenes me refiero como al Génesis, sin ánimo de evangelizar, esto como que es independiente si uno cree en Dios o no. Y en el Génesis es interesante porque aparece esta misma idea, como que este orden perfecto en el cual vivimos surge del caos. Y Dios es mediante la palabra que va ordenando las cosas. En la medida que Él va mencionando, las cosas se van manifestando. Entonces, bueno, esto no ocurrió, esto son metáforas. Entonces, ¿cuál es la metáfora de la palabra? ¿Qué es lo que representa en esta historia? Y el otro día asistí a una conferencia virtual de Gastón y hablaba de este tema, pues, y él decía que la palabra representa eso que emana de nuestro ser, que sale de nosotros y al salir, ¿no es cierto?, expresarte en palabra, algo se ordena y algo se manifiesta también. Y ahora si nos vamos a la cultura mapuche, que es como otra dimensión de nuestra cultura mestiza, hay una palabra en mapudungún que es yatkutun,
que significa dar a conocer la tristeza propia, sacarse la pena lenguajeándola. Y hay una clave que dice que es otra estrategia sabia para fortalecerse internamente. Entonces ellos también lo sabían, de manera intuitiva, ellos sabían que este efecto de verbalizar tiene también una directa relación con el orden, porque era para sacarte la pena, es como para organizarte internamente. Mm, Entonces, pareciera ser que nuestra cultura de sus múltiples como dimensiones tenía este conocimiento de que la palabra tiene una potencia y que es como el misterio del lenguaje, de por qué sucede, pero existe como esta, cuando uno verbaliza, algo pasa. Entonces, mm, claro, verbalizar para sanar es verbalizar para todo, en verdad, mm, como que uno lo usa conscientemente como una herramienta que te ordena, puede ser muy fructífero como en el día a día. mm. Bonito. Me gusta mucho la reflexión en cuanto a que muchas veces en el fondo callamos las cosas, ¿no es cierto? No solo explícitamente, sino que lo hemos conversado mucho nosotros en Casa I desde esta visión de salud moderna, medicamentosa, en donde justamente estos lenguajes internos que tenemos, en vez de verbalizarlos a lo mejor, los cortamos, ¿no es cierto? Los tapamos. Si yo tengo un síntoma que a lo mejor pudiera verbalizar dentro de mi proceso de sanación, hoy día yo lo corto de raíz, porque si me duele la cabeza, corto el dolor de cabeza, interrumpo en el fondo esta vía de comunicación que tiene mi cuerpo a través de síntomas o sensaciones o intuiciones con mi ser, y por lo mismo también soy incapaz de lenguajearlo, de hablarlo, de conversarlo con otra persona. Creo que todos entendemos desde la intuición que la conversación con otra persona de una problemática suele ser ya curativa en sí, más allá de lo que también hoy día se está estudiando al respecto desde la ciencia, como los pensamientos, como las palabras en sí, por la intención que tienen, son capaces de influir también en nuestras células, y eso es información que va generando orden o desorden, por lo tanto, posibilidad de enfermar, posibilidad de mantenerse saludable. Y a mí me gusta mucho hablar de lenguaje en relación a salud, porque cuando nosotros partimos con Casa Vive, una de las reflexiones grandes que hacíamos es que somos analfabetos en salud. Y ese es un diagnóstico que no es nuestro, sino que lo leímos, lo escuchamos de reflexiones internacionales como uno de los grandes problemas de la crisis de salud mundial, que somos analfabetos, y ser analfabeto es justamente un problema de lenguaje, o sea, no conocer los lenguajes mínimos necesarios, y no solamente cosas técnicas explícitas como entender de ayuno, de cierto tipo de alimentación, que son cosas técnicas, que es aprender un lenguaje, sino que quizás también el ser analfabeto en cuanto a la capacidad de contar lo que nos pasa y el entender de que eso va a ser algo que inicia un proceso de, de curación, de sanación. Creo que hay algo ahí interesante. Yo como experiencia en la consulta, en una consulta que es lenta, como me gusta denominar la medicina que hacemos en Casa IE, existe la posibilidad de que aparezca el lenguaje. En la medicina rápida, inmediatista, en donde todo el medicamento y chao, la posibilidad de permitirnos lenguajear o verbalizar va a ser evidentemente mucho más compleja, así que me hace mucho sentido esto que nos compartes. Claro, porque, bueno, lenguajear con otro y con nosotros mismos también, pues sí, es importante igual, algo que te mencionaba ayer cuando conversábamos, que así como es importante la palabra, no se puede desatender su revés, que es el silencio, ese espacio como íntimo en el cual uno como que apaga todo el ruido, ¿no es cierto? Y se puede Mm, escuchar. Entonces, es igualmente importante así como cultivar el verbalizar, el lenguajear, el comunicar, es igualmente importante cultivar esos espacios de silencio y es desde ahí donde debiese nacer la palabra, como de ese espacio, ¿no es cierto?, que de reflexión o de escucharse también, lo que tú estabas ahí hablando como analfabetos del cuerpo, porque tampoco nos damos ese silencio para escuchar el cuerpo.
puede que ahora en cuarentena, para algunos, como los que vivimos solos, sea más fácil encontrar esas instancias, y por el contrario hay otros que quizás ahora está siendo más difícil. Pero siempre debiésemos como apartar un momento de nuestro día para buscar ese silencio. Y Mm. digo que es como relativamente fácil para los que vivimos solo, porque igual está como la cabeza todo el rato diciéndote cosas, pues. Entonces, igual ese practicar ese silencio es como una habilidad que requiere tiempo, y así toma tiempo, es lento. Sí. Oye, ahí en tu experiencia con lo que ha significado Proyecto Diccionario, más allá del éxito de la iniciativa, esta búsqueda de palabras bellas, de alguna manera ha sido sanadora, ha sido parte de un proceso, de un camino, ha servido de alguna manera. ¿Cómo has vivido el proceso de cómo seleccionan las palabras? De alguna manera se relacionan con momentos que vas viviendo, que eso a mí igual me hace mucho sentido en este siempre pensar que somos cíclicos, el ir entendiendo que también lo que verbalizamos va a tener un proceso de evolución, se nos van apareciendo imágenes, palabras que representan diferentes momentos o diferentes cosas que nos están pasando. Sí, o sea, yo lo llevo de una manera así como bien orgánica, como que si me cruzo con una palabra que me conmueve, la subo, pero también pueden pasar mucho tiempo en que yo ando en otra porque estoy trabajando o porque cualquier cosa que no pillo palabras y no subo nomás. Mm. Entonces, claro, cada vez que el criterio es ese, es tan sencillo como lo que me conmueve, como si leo una definición y hay algo como que reconozco, como que está dentro mío, no sé, eso como algo verdadero, lo subo. Y claro, hay Sí. mucha sabiduría en estas definiciones por nuestro lenguaje, hay mucha sabiduría, como mucho que aprender. Sí, de todas maneras, yo lo encuentro eso muy bello porque muchas veces usamos palabras sin entender su significado. Por ejemplo, salud, que lo hemos conversado mucho. O sea, cuando hablamos de salud moderna, integral, que también es volver al origen, hablamos de bienestar mental, físico y social. Y hoy día muchas veces creo que malentendemos los significados de algunas palabras y que ya definiéndolas, o sea, verbalizándolas, somos capaces de entender la idea por completo. Por lo tanto, nos alfabetizamos en un concepto, somos capaces de comprenderlo y probablemente nos vamos a ir acercando a vivirlo. Ahí para la gente que se ha ido uniendo, estamos conversando con Paz González, que es fundadora de este proyecto que se llama Proyecto Diccionario, hablando de verbalizar para sanar, cómo el lenguaje puede influir en nuestro equilibrio, en nuestro ritmo, en nuestro ciclo de estar sano y estar enfermo o encontrar el bienestar. Respecto a eso mismo, hoy día veía algún video que hablaba de estos estados que definen la salud, que justamente tiene que ver con lenguaje. ¿En qué sentido te lo comento? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona, que en medicina ocurre mucho, que una persona es obeso o es vegano o es keto, es diabético, de alguna manera le damos una connotación desde el lenguaje que es eterna, ¿no es cierto? Que es la esencia. Y ese lenguaje muchas veces nos hace crear realidades de esta enfermedad crónica o de estilos de vida que definen nuestra esencia. Y ahí escuchaba una reflexión que separaba el ser del estar, ¿no es cierto? Como una posibilidad de que algo no sea eterno, sino que es un estado transitorio. Y creo que ese es un acercamiento bello desde el lenguaje para entender que, por ejemplo, yo puedo estar obeso, yo puedo estar desequilibrado, por lo tanto es un momento temporal, probablemente cíclico también, entendiendo cómo funciona el ser humano, y nos aleja, digamos, de esta visión de la enfermedad como un continuo, como una etiqueta que nos define, dice alguien, y creo que hoy día pasa mucho en salud. Entonces, cuando íbamos a hablar de lenguaje, de verbalizar y salud, pensaba mucho en eso, en cuanto nos ponemos etiquetas que nos definen con enfermedades, y muchas veces eso nos hace bajar los brazos. Porque si a mí me dicen que soy diabético, que tengo un problema con un nombre propio, tengo un problema intestinal, tengo disbiosis, tengo hipertensión, de alguna manera estoy condenado por ese lenguaje para hacer eso. Y en general esas cosas son estados, son momentos reversibles y quizás el lenguajearlo ya puede ser una instancia bonita de iniciarlo y a mí como médico me hace muchísimo sentido
que ese sea nuestro acercamiento y que esa sea nuestra educación para que la gente comprenda sus estados de salud, que no son eternos generalmente, y las enfermedades crónicas no son tan crónicas, sino que en general son reversibles o manejables, y desde el lenguaje me gusta pensar que ya podemos acercarnos de otra manera. Claro, es que ese es como el efecto potente que tiene, pues decir, eres obeso, como que ese es el misterio de que se hace consciente y al hacerse consciente existe y es parte de tu realidad. Entonces, claro, hay que ser como muy cuidadoso porque Mm, el hecho que no le prestemos importancia no significa que no tenga un efecto. Que correcto. nosotros no atendamos los significados de la palabra no significa que ese significado está haciendo como un efecto en el mundo de acá para afuera, digamos. Mm, Y claro, lo que tú comentas de que el lenguaje un poco como todo, ¿no? Que se puso como al servicio de esta cultura moderna mercantilista, utilitaria, y claro, la palabra pareciera ser que solo sirve para designar, para categorizar, para indicar, olvidándonos como de la otra dimensión que las palabras tienen también. Pero la palabra contiene una sabiduría independiente que si uno no lo lee, no lo sabe, igual tiene un efecto potente. mm. El poder de las palabras. Eh, y claro, respecto a esto mismo, ya la ciencia, obviamente, nosotros que somos profesionales de la salud y que de alguna manera tenemos el defecto o la necesidad también de buscar evidencia, también lo viene conversando hace muchos años. O sea, hoy día hay líneas desde la psicología o el pensamiento positivo, la psiconeuroinmunoendocrino, microbiología, es decir, cómo la psique, el lenguaje, la cognición, la palabra, influye en todos los sistemas biológicos del cuerpo. Entonces es muy bonito cómo eso ya se está estudiando, demostrando, protocolizando incluso, porque se entiende que en esta comprensión del ser humano de manera integral, la palabra, lo que nos decimos a nosotros mismos, como conversamos, lo que verbalizamos y lo que verbalizamos para nosotros mismos, entrega información física, no mágica en el fondo, vibratoria, medible o más o menos medible, entendiendo que tenemos unos sentidos limitados. Entonces, ¿cómo entendemos que el lenguaje hacia nosotros mismos puede ser realmente sanador? Es decir, es muy diferente en información que yo le entrego a mi cuerpo, si es que estoy usando palabras que entreguen amor, palabras positivas, palabras de sanación. Y esto, digamos, que pareciera ser un ejercicio tan simple, como dices tú, el poder que tiene esto en nuestras vidas, el poder de que o decretamos cosas, o somos capaces de ir día a día sumando como un estímulo más. Y a mí desde esta visión de la medicina como del estilo de vida, me parece que, claro, o sea, reflexionando sobre esto, parte de nuestro día a día debe ser entregarnos a nosotros mismos palabras de sanación, de amor, de respeto, de comprensión, y eso va generando un ambiente celular diferente que nos aleja de la posibilidad de desequilibrio y nos acerca al equilibrio, por lo tanto al bienestar, por lo tanto a la salud o al centro. Y es lo que, como conversamos también desde la cultura, ocurre todo lo contrario. Ocurre el lenguaje del miedo, el lenguaje utilitario, el lenguaje de lo externo y no lo interno. Entonces, a mí me hace muchísimo sentido cómo la palabra puede ser una herramienta de sanación personal y cultural. Claro, lo que tú dices de que la medicina o la ciencia ha encontrado como ciertas respuestas como físicas, porque de seguro deben haberlas, pero es interesante ver cómo esto se sabe desde siempre, como que aunque no hayan explicaciones, hay un refrán como de la tradición popular oral que dice el chuncho canta y la gente muere. No será cierto, pero sucede. Y lo que está diciendo eso al final es que hay muchas cosas que no tienen explicación, que todavía no hay como esa causalidad trazada como por la ciencia, pero que igual, de igual manera pasa. Claro. Entonces, claro, poco a poco iremos viendo efectivamente como a nivel de vibración o de frecuencia cómo nuestro cerebro se
ve afectado por las palabras que usamos o la Claro, connotación que les damos, la pero un intención. efecto, hay un efecto de seguro. El chuncho canta y la gente muere, no se No será, sabe, no será no sé, cierto, pero sucede. pero se sube. Qué bacán. De todas maneras, que es bello, bello, y qué bonito como si entendemos esto y nos educamos en esto desde niños, podemos ir siendo responsables después, ¿no es cierto?, en el uso del lenguaje con las otras personas. El lenguaje del amor, de la cooperación, de la colaboración, que para algunos autores el lenguaje es como la definición de lo humano en el fondo, y ese lenguaje de manera natural hacia dónde va, hacia el amor y la colaboración puede ser algo que genere, que vaya a generar a lo que nos gusta pensar en la construcción de una cultura más saludable, más humana, por lo tanto, que ponga al ser humano en el centro. Sin duda que acá hay algo bonito a conversar. Y te agradezco mucho la conversa y insisto en el punto de cómo separamos, hemos separado al ser humano en parte desde que yo veo a alguien por la piel y por el ojo, hasta que veo a alguien por la salud y a otra persona por la filosofía y otra persona por la psicología y otra persona construye. Entonces, mientras más, creo yo, generemos instancias como esta, en donde conversemos gente con distintas visiones, con distintos oficios, con distintos anhelos, sin duda podemos ir construyendo una sociedad que sea más saludable, más sana, más feliz. Hay una pregunta ahí, no sé si, entiendo que después vamos a hablar de algunas tareas o propuestas, pero ¿cómo trabajar el verbalizar? ¿Cómo trabajar el Sí. verbalizar en el día a día? Eh, bueno, yo te había comentado eso, pues de un ejercicio que estoy haciendo yo, o sea, esto es como plantearlo, si a alguien le hace sentido, bienvenido, que lo haga. Eh, y es un ejercicio de escritura que está en el último libro de Siley Mora, que no recuerdo bien el nombre, pero se llama algo así como Relatos Sanadores en Tiempo de Pandemia. Y es una serie de ejercicios que él va planteando como para decantar como un poco lo que nos está pasando hoy día. Y hay uno en particular que es el que estoy haciendo yo, que es un ejercicio que está inspirado en una disciplina mapuche que se llama Puhuentún, que es una práctica como para cerrar el día serenándose. Es como un análisis evaluativo del día, que igual lo vinculo a esta idea del ordenar el caos, como cerrar el día ordenando este caos que fue lo vivido. Y el ejercicio es como este análisis evaluativo, crítico sobre el día y tiene como tres partes. La primera es hacer una revisión como de los niveles de gozo que tuvimos durante el día, los niveles de gratitud que sentimos, de felicidad, y así también revisar como los niveles de ansiedad o frustración que uno pudo haber experimentado. Y luego él pide identificar 5 pequeños, grandes momentos que te reportaron inspiración, felicidad, Nehuen, cualquier sensación como positiva. Y es importante para mí el escribirlo o el declararlo, no simplemente como que acordarse del momento, sino traducirlo a palabras creo que es fundamental. Y por último, te pide como contestar la pregunta de cuál es el aprendizaje del día. Entonces esto me parece súper bonito porque generalmente en como nuestra cultura uno tiende a pensar que los aprendizajes están como en las grandes cosas, como en lo extraordinario, como la universidad, el magíster, doctorado, postdoctorado, diplomado. Y haciendo este ejercicio, y sobre todo si lo empezáis a hacer en cuarentena, que nuestras vidas, me imagino, la mayoría se tornaron más sencillas, te vas dando cuenta que es más bien todo lo contrario, como que los grandes aprendizajes están en las cosas más sencillas y más pequeñas. Entonces, a mí me parecía como interesante plantear este ejercicio, porque primero es darse el espacio, este silencio que hablábamos, de decantar lo vivido. Es como masticar, o sea, es como que yo comiera y tragara simplemente, como que hay que darse un espacio, aunque sean 5 minutos, para decantar la vida finalmente, todo lo que te va pasando.
Y con eso te vas, por una parte, haciendo consciente del día a día y no corremos el riesgo de que la vida sea como eso que, como que nos pasó por encima, sino te vas dando el espacio cada día de ir decantando como estas experiencias. Y eso, pues como que se hace consciente, como que lo que está diciendo el ejercicio igual es como que ningún día vale hongo, como que todos los días tienen su aprendizaje súper importante, y si uno lo va verbalizando, se va haciendo consciente, y ya eso va quedando como adentro, y la actitud para enfrentar el día a día es distinta. También vas haciendo una evaluación de qué son las cosas que te reportan felicidad. Probablemente son cosas pequeñas, es como regar tu planta, estar con tu hijo, comer rico, son pequeñas cosas que nos reportan esos estados, pero es importante declararlas, verbalizarlas, traducirlas a palabras, porque si no, eh, son cosas que te pasan nomás, y no nos damos ese tiempo como de irlas masticando. Correcto. Ahí se me viene la palabra recordar. ¿Qué significa Bonita recordar? palabra. Bonita palabra. Volver a pasar por el corazón, ¿no es cierto? Claro, entonces, Revolver corazón. claro. Entonces, cuando recuerdo el momento y lo verbalizo, ojalá lo escrito, lo vuelvo a pasar por el corazón, lo vuelvo a evidenciar. Bonito el ejercicio. Creo que puede ser una práctica cotidiana o que vayamos haciendo cotidiana, pero pienso mucho en el de dónde nace este ejercicio, sea diario, sea, ¿no es cierto?, intuitivo, lo hagamos consciente para empezar a intentarlo, pero en el fondo es el pensar que requiere de este silencio, probablemente la posibilidad de verbalizar para sanar, de comunicar, ¿no es cierto?, pasa mucho también por la ausencia de una hipercomunicación. Hoy día, y nosotros que somos fanáticos de Byung-Chul, ¿no es cierto?, hemos leído muchas veces este análisis de la hipercomunicación, o sea, el exceso de información de lenguaje en donde ya ni siquiera hay comunicación, porque simplemente es vómito. Uno se mete a redes sociales y hay vómito de información disparatada. Quizás en los medios de comunicación pasa lo mismo, y después abro Instagram y después hablo por WhatsApp, y después reviso el diario y después escucho la radio y veo una película y veo una serie. Entonces hay un exceso de lenguaje, un exceso tan acelerado de comunicación en donde no hay momento de pausa. Quizás por lo mismo no hay momento de orden y de esta capacidad de verbalizar para ordenar, que puede ser sin duda sanador. Me parece súper bonito, y creo que es una invitación que puede ser súper grande de estos tiempos, que lo hemos hablado en otros lives, como el entender que este es un momento especial de pausa, que dentro de lo que podamos hay que intentar vivirlo también así. No solo por la pandemia, sino que yo, que soy amante de los ritmos, hoy día estamos en los días más oscuros, ¿no es cierto? Los días más cortos, los días de recogimiento, los días para comer menos, los días para recibir menos estímulos externos y los días para estar, para encontrarse con uno mismo. Y quizás secundario a eso, ir teniendo la capacidad de lenguajear, de verbalizar, y por lo mismo la capacidad de ir sanando cosas, entendiendo que la salud es una continua, es un ciclo, como comentábamos, no es una esencia, la enfermedad no es una esencia, la salud tampoco es una esencia, sino que vamos viviendo estados que puede ser interesante ir verbalizándolos, definiéndolos para recuperar nuestra salud. Eh, Oye, bueno, Es ahí, esto que ha surgido como el vaso medio lleno de todo lo que está pasando, a mi parecer, una práctica que creo que antes no se daba tanto, y quizás no está asociado como a la pandemia, sino viene de antes, desde octubre, que de alguna manera siento que todos empezamos a hablar como cosas importantes siempre. Como que siempre te juntabas con alguien, los temas eran relevantes, como para la vida. La pandemia y esto de estar en cuarentena, creo que ha surgido o resurgido una práctica con esto de los lives y todas estas dinámicas de la conversación, que en mi juventud, adolescencia, era algo inexistente. O sea, no había nada popular que fuera, que se basara, sustentara solo en la conversación.
Y creo que hemos vuelto un poco a eso y me parece que será muy fructífero porque este vómito de información que uno ve a través de la tele, redes sociales o la propaganda en las calles incluso, no necesariamente como que está comunicando etiquetas, pero no es el sentido como más profundo que tiene esta conversación y esto que hablábamos de que se va produciendo este ordenamiento de las ideas en la medida que uno va sosteniendo conversaciones con otras personas. Mm. Sí, me parece súper interesante porque, por lo mismo, digamos, entendiendo nuestra cultura, los medios de comunicación, el entretenimiento barato, chatarra, basura, como lo llamemos, entendemos que vivimos inmersos en lenguaje que no aportan nada o todo lo contrario, digamos, generan problemática. Entonces, el permitirnos instancias o de silencio o de real conversación, ¿no es cierto? Interesante lenguajeo, ¿no es cierto? Maturana habla mucho de lenguajear las emociones, que es nuestra manera de estar con el otro, de estar presente con el otro y tener realmente un momento auténtico, único con la otra persona. Creo que eso es, como dices tú, quizá un bonito llamado que nos hacen los tiempos a permitirnos estas posibilidades, estos momentos. Oye, Paz, dentro de otra cosa que conversamos preparando este live y que es una esencia de alguna manera o algo que define Proyecto Diccionario, que es hablar de la belleza de ciertas palabras. En la definición de Proyecto Diccionario, ¿no es cierto?, busca recopilar o transmitir la belleza de ciertas palabras. Alguien dice hermoso el Proyecto Diccionario, sin duda. Es realmente uno que tiene Proyecto Diccionario en la casa, ¿no es cierto?, como la tarjetita, el ejercicio también de ir sacando palabras ocasionales también pues, me parece que es algo sanador y en nuestra cultura, que tú ya lo comentabas de alguna manera, nuestra cultura cristiana, judeo-cristiana, creo que siempre ha habido algo con la palabra, con la lectura, con el rito que leemos un extracto, que es un extracto de alguna manera mágico, que entrega un mensaje que sana. ¿Cómo se conjuga en esto del lenguaje la belleza? Quizás no solo la belleza también, o sea, quizás hay palabras feas que también van a ser súper sanadoras, pero de dónde viene la belleza y cómo crees que se conjuga con esto que estamos conversando? Eh, bueno, a lo que yo me refiero con belleza o creo referirme, no tiene tanto que ver como con las palabras lindas, como lo entiendo yo. Para mí no se trata de como usemos palabras positivas, mantengámonos alegres, usemos palabras bonitas en nuestro día a día. Para mí tiene mayor relación como con lo verdadero, como que cualquier palabra puede ser bella en la medida de que esté expresando algo de verdad. Eh, entonces, esa conexión de la palabra y la verdad creo que es muy antigua. Y si uno, bueno, surge la pregunta, como, ¿qué es la verdad? Y si uno busca como respuestas en el lenguaje, en las bases de nuestro lenguaje, en latín, verdad es veritas, que está emparentada con la raíz del adjetivo verum, que sería verdadero. Y es interesante, que te lo comentaba el otro día, porque hay quienes relacionan, vinculan la raíz de verum con verbum, que es el verbo. Entonces ahí hay una primera como relación interesante entre la palabra y la verdad. Y luego, si uno lo mira a la luz de los griegos, la palabra en griego para verdad es aletheia, que está compuesta por a, que es sin, y lete, que es olvido. Entonces la traducción sería sacar del olvido, es un desocultamiento, un ir desvelando, como quitando los velos. Entonces, si la palabra o sea, si la verdad es sacar del olvido, y esto ya es como de mi cosecha, verdad es recordar, que como lo mencionábamos antes, es volver a pasar por el corazón. Entonces a mí me parece bellísimo que a través del lenguaje podamos llegar a este tipo de conclusiones como tan profundas de la vida, de que la verdad es aquello que está en tu corazón, porque indica primero que hay una
sabiduría en nuestro lenguaje y por ende en nuestra cultura. Eh, Hay una visión de mundo impresa en nuestro lenguaje, una manera de entender la existencia, que en este caso se traduce, ¿no es cierto?, con algo como súper íntimo, que la verdad es aquello que está en tu corazón. Mm, Entonces, la palabra, claro, siempre debiese estar al servicio de eso. Siempre la palabra debiese ser verdadera, emanar de nuestro ser, serle fiel a esa verdad interior, que evidentemente no hay una sola verdad, hay tantas verdades como personas habemos, pero yo tengo como la intuición de que si todos fuéramos fieles a esa verdad, habría una tendencia a armonizarse todo y que mm, podríamos como conciliar muchas cosas. Entonces, es bello porque quiere decir que el lenguaje que constituye nuestra manera de entender el mundo está fundado sobre este tipo de cosas, está fundado en este conocimiento que uno si va estudiando y va poniendo atención a los significados, a las raíces, lexemas de las palabras, te vas dando cuenta que hay una tremenda herencia de mm, sabiduría, de conocimiento sobre la vida, expresado como en estos lexemas, morfemas, ¿no es cierto?, pero que contienen una carga como súper potente y que si uno empieza a desvelar como un poco, es relativamente fácil reconocer esa verdad. Yo creo que todos la reconocemos antes mm. que nuestro intelecto, cuando algo no nos parece verdadero, nos conmociona, eso es bello siempre. Entonces creo que hay una directa relación como con la belleza, verdad, eh, están íntimamente ligadas y la palabra como, debe estar al servicio de esto. Ahora lo que pasa es que, claro, lo que decíamos antes, las palabras ahora son como una especie de etiqueta, pero eso no significa que no tengan su significado, que ese significado no tenga un efecto como en el exterior. Correcto. Qué bonita reflexión, Paz. Muchas gracias. Creo que en el fondo ahí es la coherencia, ¿no es cierto? Que nuestra palabra sea coherencia. Eh, y es lindo pensar que a veces hablamos por hablar, ¿no es cierto? Estoy tratando de acordarme alguna frase, pero algo relacionado con eso, como con lo innecesario que es hablar muchas veces cosas. O me acuerdo también algo conversado con mi madre cuando hablamos de flores de Bach o de Bach, que todavía no sé cómo se pronuncia, que es esta problemática del ser humano que genera enfermedad, es justamente la disonancia o la discrepancia entre la personalidad, que la personalidad me imagino que se expresa a través de nuestro lenguaje, con el ser. Entonces, cuando hay una disonancia, y quizás pensando en todo lo que tú comentas, en esta verdad que se relaciona con el lenguaje y con la belleza, por lo tanto con el orden, con la coherencia, si mi lenguajeo no es coherente con lo que yo soy, es imposible que haya un equilibrio y por lo tanto un bienestar. Entonces, ahí entendemos cómo, y más me resulta para mí coherente el que tenemos que dejar de hablar de salud solamente los profesionales de la salud, que tenemos que tener estas instancias de conversación que nos lleven a reflexiones tan bonitas y probablemente sanadoras para la gente que nos escuche, para nosotros mismos, como la que tú acabas de hacer, Paz. Entonces, más que bello, o tú dices lo bello es lo que es verdadero, por lo tanto coherente, Creo que una relación directa, sí. bacán, bonito. La gente se sigue uniendo. Hola, ¿cómo están? Entonces estamos esperando a Paz González. Hola, Paz, Hola. ¿cómo estáis? Bien, déjame dar vuelta a la cámara. No, ahí le diste vuelta al revés. Ya, es que yo no me veo a mí misma. Pero yo te veo, yo Aparece- creo que la gente Ya, te ve perfecto. Bueno, ahí se ya, sigue súper. sumando gente. Eh, Ahí contarles, bueno, los que no me conocen, los que no conocen Casa Vive, son un centro de salud que está enfocado en la educación en hábitos saludables, educación en estilo de vida saludable. Yo soy médico, me llamo Manuel, y en este contexto de hablar de salud, siempre hemos pensado que
hoy día es súper relevante que hablemos de salud de una manera más amplia, más integral, que unamos a diferentes actores culturales, sociales en conversaciones de salud, que la salud no quede solamente definida, digamos, por los profesionales de la salud. Si entendemos la salud como el bienestar mental, físico, social, hay mucho que aportar desde muchas áreas del quehacer humano, desde el deporte, desde la arte, desde las ciencias sociales, etcétera. Y en ese contexto es que invitamos a La Paz, que ya se va a presentar, a tener una conversación que va a ser hablar del lenguaje, hablar del proyecto que tiene Paz, que es Proyecto Diccionario, y cómo este tipo de conversaciones nos pueden ayudar también a reflexionar sobre lo que pasa en salud, a reflexionar por qué vivimos una crisis de salud importante en Chile y mucho más allá de la pandemia, como hemos hablado mucho, una crisis que tiene que ver con el mal vivir, una crisis de estilos de vida poco saludables, una crisis de falta de interioridad, etcétera, cosas que iremos conversando. Así que agradecerte, Paz, por aceptar nuestra invitación, pedirte que te presentes, que nos cuentes también qué es Proyecto Diccionario, cómo nace. Ya, se ve bien, ¿no es cierto? Que yo no me estoy viendo. Sí, se ve bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Paz, soy de Concepción y soy la autora, creadora, diseñadora, empaquetadora, repartidora de Proyecto Diccionario. Y estoy aquí como con mucha humildad, vengo a hablar de palabras o el lenguaje, porque la verdad que yo no tengo ningún tipo de estudio asociado a eso, ni etimológico, semántico, filológico. Yo estudié arquitectura, soy arquitecta, he trabajado en investigación y haciendo clases, y casi mi única como obra tradicional de arquitectura es Casa Vive. Y es ahí el vínculo con todo esto. Bacán. Eh, bueno, Proyecto Diccionario nace, yo creo que así como haciendo el trazado en el tiempo, como qué fue dónde puedo remontar como un origen. Creo que fue cuando conocí a un hombre que cambió mi vida, que fue Gastón Sublet. Me dediqué a escuchar como todas las conferencias, entrevistas que habían de él, fui a las que pude, y él cambió como mi perspectiva sobre casi todas o muchas cosas de mi vida. Su discurso y también todos los personajes que él menciona en sus diferentes entrevistas, dentro de los cuales ahí descubrí a nuestro querido Byung-Chul Han, y a otros como Siley Mora, y particularmente un libro que mencionaba Gastón que se llama Sungun, que es un diccionario mapuche. Y es cuando me compré este libro, como que fue lo primero que yo conocí de cultura mapuche, como que entrar desde el lenguaje a una cultura es como entrar desde como la columna, lo medular. Entonces, fue bien sorprendente con lo que me encontré de una serie de palabras maravillosas que expresaban como una visión de mundo muy distinta a la que tenemos nosotros como a través del español. Y nada, como que eso me maravilló, y en algún minuto encontré una palabra que también me hizo sentir eso, que me hacían sentir estas otras palabras de este diccionario, y de alguna manera como que las empecé a coleccionar, estas palabras que me conmovían básicamente. Y así nace el Proyecto Diccionario. Una coleccionista de palabras bellas, Bellas. algo así. Oye, pero me gusta mucho lo que dijiste, como el acercamiento a una cultura desde el lenguaje y cómo ese lenguaje, y realmente como se ha hablado mucho, genera ciertas realidades culturales. Y hoy día quizás también nuestro lenguaje, no solo el lenguaje español en sí, sino que nuestro lenguaje occidental capitalista o como lo llamemos, hoy día yo hacía un ejercicio que era mirar los diarios, los principales diarios, y ver puras palabras que de alguna manera indican crisis, indican dolor, contagio, coronavirus, muerte, casos, problemas. Entonces, de alguna manera vivimos inmersos en una cultura, en un mundo que desde el lenguaje está enfermo a lo mejor. Y justamente esa es la conversa que queremos tener hoy día, que hemos llamado verbalizar para sanar. Así que empezar por eso, por lo que yo te contaba de este ejercicio de mirar nuestra cultura, de mirar lenguajes que usamos negativos en general, en medios de comunicación, entre nosotros,
con nosotros mismos, cuando hacemos esto que se llama metacognición, que es pensar o lenguajear sobre mis pensamientos, mi lenguaje, también somos críticos, autocríticos duros. ¿Qué significa para ti esto, este título que le hemos puesto a la conversa, o qué entiendes tú por este verbalizar para sanar? Eh, bueno, primero quiero agradecerte la invitación porque en general el proyecto diccionario es algo que yo he ido haciendo de manera como súper intuitiva, sin preguntarme mucho por qué lo hago, para qué, ni nada. Entonces este tipo de instancias como que me obligan a decantar cierta información y como concatenar ciertas ideas sobre las que he ido, sobre cosas que he ido leyendo, escuchando o pensando. Y en ese sentido, como pensando en qué podíamos hablar hoy día, me pareció interesante esta idea del verbalizar, que es expresar con palabras, y puntualmente como la potencia o capacidad que el verbalizar tiene de alguna manera ordenar el caos. Yo creo que todos en nuestra vida personal hemos experimentado esto, como al contar algo, decirle algo a alguien, se produce una suerte de clarificación interna, un ordenamiento, e incluso a veces está asociado como de una liberación. Mm. O lo mismo la gente que tiene el hábito de escribir, que tiene un diario o que tiene incorporado el escribir, como que algo pasa al sacar como eso que está dentro, y traducirlo a palabras, tiene un efecto que es bien potente. Y si nos vamos como a los orígenes de nuestra cultura judeocristiana, y con los orígenes me refiero como al Génesis, sin ánimo de evangelizar, esto como que es independiente si uno cree en Dios o no. Y en el Génesis es interesante porque aparece esta misma idea, como que este orden perfecto en el cual vivimos surge del caos. Y Dios es mediante la palabra que va ordenando las cosas. En la medida que Él va mencionando, las cosas se van manifestando. Entonces, bueno, esto no ocurrió, esto son metáforas. Entonces, ¿cuál es la metáfora de la palabra? ¿Qué es lo que representa en esta historia? Y el otro día asistí a una conferencia virtual de Gastón y hablaba de este tema, pues, y él decía que la palabra representa eso que emana de nuestro ser, que sale de nosotros y al salir, ¿no es cierto?, expresarse en palabra, algo se ordena y algo se manifiesta también. Y ahora si nos vamos a la cultura mapuche, que es como otra dimensión de nuestra cultura mestiza, hay una palabra en mapudungún que es yatputún, que significa dar a conocer la tristeza propia, sacarse la pena lenguajeándola. Y hay una clave que dice que es otra estrategia sabia para fortalecerse internamente. Entonces ellos también lo sabían, de manera intuitiva, ellos sabían que este efecto de verbalizar tiene también una directa relación con el orden, porque era para sacarte la pena, ¿no? Es como para organizarte internamente. Mm. Entonces, pareciera ser que nuestra cultura de sus múltiples como dimensiones tenía este conocimiento de que la palabra tiene una potencia y que es como el misterio del lenguaje, de por qué sucede, pero existe como cuando uno verbaliza, algo pasa. Entonces, Mm. claro, verbalizar para sanar es verbalizar para todo, en verdad. Mm. Como si uno lo usa conscientemente como una herramienta que te ordena, puede ser muy fructífero como en el día a día. Mm. Bonito. Me gusta mucho la reflexión, en cuanto a que muchas veces en el fondo callamos las cosas, ¿no es cierto? No solo explícitamente, sino que lo hemos conversado mucho nosotros en Casa I desde esta visión de salud moderna, medicamentosa, en donde justamente estos lenguajes internos que tenemos, en vez de verbalizarlos a lo mejor, los cortamos, ¿no es cierto? Los tapamos. Si yo tengo un síntoma que a lo mejor pudiera verbalizar dentro de mi proceso de sanación, hoy día yo lo corto de raíz, porque si me duele la cabeza, corto el dolor de cabeza, interrumpo en el fondo esta vía de
comunicación que tiene mi cuerpo a través de síntomas o sensaciones o intuiciones con mi ser, y por lo mismo también soy incapaz de lenguajearlo, de hablarlo, de conversarlo con otra persona. Creo que todos entendemos desde la intuición que la conversación con otra persona de una problemática suele ser ya curativa en sí, más allá de lo que también hoy día se está estudiando al respecto desde la ciencia, como los pensamientos, como las palabras en sí, por la intención que tienen, son capaces de influir también en nuestras células, y eso es información que va generando orden o desorden, por lo tanto, posibilidad de enfermar, posibilidad de mantenerse saludable. Y a mí me gusta mucho hablar de lenguaje en relación a salud, porque cuando nosotros partimos con Casa Vive, una de las reflexiones grandes que hacíamos es que somos analfabetos en salud. Y ese es un diagnóstico que no es nuestro, sino que lo leímos, lo escuchamos de reflexiones internacionales como uno de los grandes problemas de la crisis de salud mundial, que somos analfabetos, y ser analfabeto es justamente un problema de lenguaje, o sea, no conocer los lenguajes mínimos necesarios, y no solamente cosas técnicas explícitas como entender de ayuno, de cierto tipo de alimentación, que son cosas técnicas, que es aprender un lenguaje, sino que quizás también el ser analfabeto en cuanto a la capacidad de contar lo que nos pasa y el entender de que eso va a ser algo que inicie un proceso de, de curación, de sanación. Creo que hay algo ahí interesante. Yo como experiencia en la consulta, en una consulta que es lenta, como me gusta denominar la medicina que hacemos en Casa IE, existe la posibilidad de que aparezca el lenguaje. En la medicina rápida, inmediatista, en donde todo el medicamento y chao, la posibilidad de permitirnos lenguajear o verbalizar va a ser evidentemente mucho más compleja, así que me hace mucho sentido esto que nos compartes. Claro, porque, bueno, lenguajear con otro y con nosotros mismos también, pues sí, es importante igual, algo que te mencionaba ayer cuando conversábamos, que así como es importante la palabra, no se puede desatender su revés, que es el silencio, ese espacio como íntimo en el cual uno como que apaga todo el ruido, ¿no es cierto? Y se puede Mm. escuchar. Entonces, es igualmente importante así como cultivar el verbalizar, el lenguajear, el comunicar, es igualmente importante cultivar esos espacios de silencio y es desde ahí donde debiesen hacer la palabra, como de ese espacio, ¿no es cierto?, que de reflexión o de escucharse también, lo que tú estabas hablando, como analfabetos del cuerpo, porque tampoco nos damos ese silencio para escuchar el cuerpo. Puede que ahora en cuarentena, para algunos, como los que vivimos solos, sea más fácil encontrar esas instancias, y por el contrario, hay otros que quizás ahora está siendo más difícil. Pero siempre debiésemos como apartar un momento de nuestro día para buscar ese silencio. Mm. Digo que es como relativamente fácil para los que vivimos solo, porque igual está como la cabeza todo el rato diciéndote cosas, pues. Entonces, igual ese practicar ese silencio es como una habilidad que requiere tiempo, y así toma tiempo, es lento. Sí. Oye, ahí en tu experiencia con lo que ha significado Proyecto Diccionario, más allá del éxito de la iniciativa, esta búsqueda de palabras bellas, de alguna manera ha sido sanadora, ha sido parte de un proceso, de un camino, ha servido de alguna manera. ¿Cómo has vivido el proceso de cómo seleccionan las palabras? De alguna manera se relacionan con momentos que vas viviendo, que eso a mí igual me hace mucho sentido en este siempre pensar que somos cíclicos, el ir entendiendo que también lo que verbalizamos va a tener un proceso de evolución, se nos van apareciendo imágenes, palabras que representan diferentes momentos o diferentes cosas que nos están pasando. Sí, o sea, yo lo llevo de una manera así como bien orgánica, como que si me cruzo con una palabra que me conmueve, la subo, pero también pueden pasar mucho tiempo en que yo ando en otra porque estoy trabajando o porque cualquier cosa que no pillo palabras y no subo nomás. Mm. Entonces, claro, cada vez que el criterio es ese, es tan sencillo como lo que me conmueve, como si leo una definición y hay algo como que reconozco, como que está dentro mío, no sé,
eso como algo verdadero, lo subo. Y claro, hay Mm. mucha sabiduría en estas definiciones con nuestro lenguaje, hay mucha sabiduría, como mucho que aprender. Sí, de todas maneras, yo lo encuentro eso muy bello porque muchas veces usamos palabras sin entender su significado. Por ejemplo, salud, que lo hemos conversado mucho. O sea, cuando hablamos de salud moderna, integral, que también es volver al origen, hablamos de bienestar mental, físico y social. Y hoy día muchas veces creo que malentendemos los significados de algunas palabras y que ya definiéndolas, o sea, verbalizándolas, somos capaces de entender la idea por completo. Por lo tanto, nos alfabetizamos en un concepto, somos capaces de comprenderlo y probablemente nos vamos a ir acercando a vivirlo. Ahí para la gente que se ha ido uniendo, estamos conversando con Paz González, que es fundadora de este proyecto que se llama Proyecto Diccionario, hablando de verbalizar para sanar, cómo el lenguaje puede influir en nuestro equilibrio, en nuestro ritmo, en nuestro ciclo de estar sano y estar enfermo o encontrar el bienestar. Respecto a eso mismo, hoy día veía algún video que hablaba de estos estados que definen la salud, que justamente tiene que ver con el lenguaje. ¿En qué sentido te lo comento? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona, que en medicina ocurre mucho, que una persona es obeso o es vegano o es keto, es diabético, de alguna manera le damos una connotación desde el lenguaje que es eterna, ¿no es cierto? Que es la esencia. Y ese lenguaje muchas veces nos hace crear realidades de esta enfermedad crónica o de estilos de vida que definen nuestra esencia. Y ahí escuchaba una reflexión que separaba el ser del estar, ¿no es cierto? Como una posibilidad de que algo no sea eterno, sino que es un estado transitorio. Y creo que ese es un acercamiento bello desde el lenguaje para entender que, por ejemplo, yo puedo estar obeso, yo puedo estar desequilibrado, por lo tanto es un momento temporal, probablemente cíclico también, entendiendo cómo funciona el ser humano, y nos aleja, digamos, de esta visión de la enfermedad como un continuo, como una etiqueta que nos define, dice alguien, y creo que hoy día pasa mucho en salud. Entonces, cuando íbamos a hablar de lenguaje, de verbalizar y salud, pensaba mucho en eso, en cuanto nos ponemos etiquetas que nos definen con enfermedades, y muchas veces eso nos hace bajar los brazos. Porque si a mí me dicen que soy diabético, que tengo un problema con un nombre propio, tengo un problema intestinal, tengo disbiosis, tengo hipertensión, de alguna manera estoy condenado por ese lenguaje para hacer eso. Y en general esas cosas son estados, son momentos reversibles y quizás el lenguajearlo ya puede ser una instancia bonita de iniciarlo y a mí como médico me hace muchísimo sentido que ese sea nuestro acercamiento y que esa sea nuestra educación para que la gente comprenda sus estados de salud, que no son eternos generalmente, y las enfermedades crónicas no son tan crónicas, sino que en general son reversibles o manejables, y desde el lenguaje me gusta pensar que ya podemos acercarnos de otra manera. Claro, es que ese es como el efecto potente que tiene, pues decir, eres obeso, como que ese es el misterio de que se hace consciente y al hacerse consciente existe y es parte de tu realidad. Entonces, claro, hay que ser como muy cuidadoso porque Mm. el hecho que no le prestemos importancia no significa que no tenga un efecto. Que Correcto. nosotros no atendamos los significados de la palabra no significa que ese significado está haciendo como un efecto en el mundo de acá para afuera, digamos. Mm. Y claro, lo que tú comentas de que el lenguaje un poco como todo, ¿no? Se puso como al servicio de esta cultura moderna mercantilista, utilitaria, y claro, la palabra pareciera ser que solo sirve para designar, para categorizar, para indicar, olvidándonos como de la otra dimensión que las palabras tienen también. Pero la palabra contiene una sabiduría independiente que si uno no lo lee, no lo sabe, igual tiene un efecto potente. Mm. El poder de las palabras. Eh, y claro, respecto a esto mismo, ya la ciencia, obviamente, nosotros que somos profesionales de la salud y que de alguna manera tenemos el defecto o la necesidad también de buscar evidencia, también lo viene conversando hace muchos años. O sea, hoy día hay líneas desde la psicología o el pensamiento positivo,
la psiconeuroinmunoendocrino microbiología, es decir, cómo la psique, el lenguaje, la cognición, la palabra, influye en todos los sistemas biológicos del cuerpo. Entonces es muy bonito cómo eso ya se está estudiando, demostrando, protocolizando incluso, porque se entiende que en esta comprensión del ser humano de manera integral, la palabra, lo que nos decimos a nosotros mismos, como conversamos, lo que verbalizamos y lo que verbalizamos para nosotros mismos, entrega información física, no mágica en el fondo, vibratoria, medible o más o menos medible, entendiendo que tenemos unos sentidos limitados. Entonces, ¿cómo entendemos que el lenguaje hacia nosotros mismos puede ser realmente sanador? Es decir, es muy diferente en información que yo le entrego a mi cuerpo, si es que estoy usando palabras que entreguen amor, palabras positivas, palabras de sanación. Y esto, digamos, que pareciera ser un ejercicio tan simple, como dices tú, el poder que tiene esto en nuestras vidas, el poder de que o decretamos cosas, o somos capaces de ir día a día sumando como un estímulo más. Y a mí desde esta visión de la medicina como del estilo de vida, me parece que, claro, o sea, reflexionando sobre esto, parte de nuestro día a día debe ser entregarnos a nosotros mismos palabras de sanación, de amor, de respeto, de comprensión, y eso va generando un ambiente celular diferente que nos aleja de la posibilidad de desequilibrio y nos acerca al equilibrio, por lo tanto al bienestar, por lo tanto a la salud o al centro. Y es lo que, como conversamos también desde la cultura, ocurre todo lo contrario. Ocurre el lenguaje del miedo, el lenguaje utilitario, el lenguaje de lo externo y no lo interno. Entonces, a mí me hace muchísimo sentido cómo la palabra puede ser una herramienta de sanación personal y cultural. Claro, lo que tú dices de que la medicina o la ciencia ha encontrado como ciertas respuestas como físicas, porque de seguro deben haberlas, pero es interesante ver cómo esto se sabe desde siempre, como que aunque no hayan explicaciones, hay un refrán como de la tradición popular oral que dice el chuncho canta y la gente muere. No será cierto, pero sucede. Y lo que está diciendo eso al final es que hay muchas cosas que no tienen explicación, que todavía no hay como esa causalidad trazada como por la ciencia, pero que de igual manera pasa. Claro. Entonces, claro, poco a poco iremos viendo efectivamente como a nivel de vibración o de frecuencia, cómo nuestro cerebro se ve afectado por las palabras que usamos o la Claro, connotación que les damos. la Pero un intención. efecto, hay un efecto de seguro. El chuncho canta y la gente muere, no se No será, sabe, no será no sé, cierto, pero sucede. pero se sabe. Qué bacán. De todas maneras, que es bello, bello, y qué bonito como si entendemos esto y nos educamos en esto desde niños, podemos ir siendo responsables después, ¿no es cierto?, en el uso del lenguaje con las otras personas. El lenguaje del amor, de la cooperación, de la colaboración, que para algunos autores el lenguaje es como la definición de lo humano en el fondo, y ese lenguaje de manera natural hacia dónde va, hacia el amor y la colaboración, puede ser algo que genere, que vaya a generar a lo que nos gusta pensar en la construcción de una cultura más saludable, más humana, por lo tanto, que ponga al ser humano en el centro. Sin duda que acá hay algo bonito a conversar. Y te agradezco mucho la conversa y insisto en el punto de cómo hemos separado al ser humano en parte, desde que yo veo a alguien por la piel y por el ojo, hasta que veo a alguien por la salud y a otra persona por la filosofía y otra persona por la psicología y otra persona construye. Entonces, mientras más, creo yo, generemos instancias como esta, en donde conversemos gente con distintas visiones, con distintos oficios, con distintos anhelos, sin duda podemos ir construyendo una sociedad que sea más saludable, más sana, más feliz. Hay una pregunta ahí, no sé si entiendo que después vamos a hablar de algunas tareas o propuestas, pero ¿cómo trabajar el verbalizar? ¿Cómo trabajar el verbalizar en el día a día? Eh, bueno, yo te había comentado eso, pues de un ejercicio que estoy haciendo yo, o sea, esto es como plantearlo, si a alguien le hace sentido, bienvenido, que lo haga.
Eh, y es un ejercicio de escritura que está en el último libro de Siley Mora, que no recuerdo bien el nombre, pero se llama algo así como Relatos Sanadores en Tiempo de Pandemia. Y es una serie de ejercicios que él va planteando como para decantar como un poco lo que nos está pasando hoy día. Y hay uno en particular que es el que estoy haciendo yo, que es un ejercicio que está inspirado en una disciplina mapuche que se llama Puhuentún, que es una práctica como para cerrar el día serenándose. Es como un análisis evaluativo del día, que igual lo vinculo a esta idea del ordenar el caos, como cerrar el día ordenando este caos que fue lo vivido. Y el ejercicio es como este análisis evaluativo, crítico sobre el día y tiene como tres partes. La primera es hacer una revisión como de los niveles de gozo que tuvimos durante el día, los niveles de gratitud que sentimos, de felicidad, y así también revisar como los niveles de ansiedad o frustración que uno pudo haber experimentado. Y luego él pide identificar 5 pequeños, grandes momentos que te reportaron inspiración, felicidad, Nehuen, cualquier sensación como positiva. Y es importante para mí el escribirlo o el declararlo, no simplemente como que acordarse del momento, sino traducirlo a palabras creo que es fundamental. Y por último, te pide como contestar la pregunta de cuál es el aprendizaje del día. Entonces esto me parece súper bonito porque generalmente en como nuestra cultura uno tiende a pensar que los aprendizajes están como en las grandes cosas, como en lo extraordinario, como la universidad, el magíster, doctorado, postdoctorado, diplomado. Y haciendo este ejercicio, y sobre todo si lo empezáis a hacer en cuarentena, que nuestras vidas, me imagino, la mayoría se tornaron más sencillas, te vas dando cuenta que es más bien todo lo contrario, como que los grandes aprendizajes están en las cosas más sencillas y más pequeñas. Entonces, a mí me parecía como interesante plantear este ejercicio, porque primero es darse el espacio, este silencio que hablábamos, de decantar lo vivido. Es como masticar, o sea, es como que yo comiera y tragara simplemente, como que hay que darse un espacio, aunque sean 5 minutos, para decantar la vida finalmente, todo lo que te va pasando. Y con eso te vas, por una parte, haciendo consciente del día a día y no corremos el riesgo de que la vida sea como eso que como que nos pasó por encima, sino te vas dando el espacio cada día de ir decantando como estas experiencias. Y eso, pues como que se hace consciente, como que lo que está diciendo el ejercicio igual es como que ningún día vale hongo, como que todos los días tienen su aprendizaje súper importante y si uno lo va verbalizando, se va haciendo consciente y ya eso va quedando como adentro y la actitud para enfrentar el día a día es distinta. También vas haciendo una evaluación de qué son las cosas que te reportan felicidad. Probablemente son cosas pequeñas, ¿sabes? Como regar tu planta, estar con tu hijo, comer rico, son pequeñas cosas que nos reportan esos estados, pero es importante declararlas, verbalizarlas, traducirlas a palabras, porque si no, son cosas que te pasan nomás, y no nos damos ese tiempo como de irlas masticando. Correcto. Ahí se me viene la palabra recordar. ¿Qué significaba Bonita recordar? palabra. Bonita palabra. Volver a pasar por el corazón, ¿no es cierto? Claro, entonces, Revolver el corazón. claro. Entonces, cuando recuerdo el momento y lo verbalizo, ojalá lo escrito, lo vuelvo a pasar por el corazón, lo vuelvo a evidenciar. Qué bonito el ejercicio. Creo que puede ser una práctica cotidiana o que vayamos haciendo cotidiana, pero pienso mucho en el de dónde nace este ejercicio, sea diario, sea, ¿no es cierto?, intuitivo, lo hagamos consciente para empezar a intentarlo,
pero en el fondo es el pensar que requiere de este silencio. Probablemente la posibilidad de verbalizar para sanar, de comunicar, ¿no es cierto? Pasa mucho también por la ausencia de una hipercomunicación. Hoy día, y nosotros que somos fanáticos de Byung-Chul, ¿no es cierto? Hemos leído muchas veces este análisis de la hipercomunicación, o sea, el exceso de información de lenguaje en donde ya ni siquiera hay comunicación, porque simplemente es vómito. Uno se mete a redes sociales y hay vómito de información disparatada. Quizás en los medios de comunicación pasa lo mismo, y después abro Instagram y después hablo por WhatsApp, y después reviso el diario y después escucho la radio y veo una película y veo una serie. Entonces hay un exceso de lenguaje, un exceso tan acelerado de comunicación en donde no hay momento de pausa. Quizás por lo mismo no hay momento de orden y de esta capacidad de verbalizar para ordenar, que puede ser sin duda sanador. Me parece súper súper bonito y creo que es una invitación que puede ser súper grande de estos tiempos, que lo hemos hablado en otros lives, como el entender que este es un momento especial de pausa, que dentro de lo que podamos hay que intentar vivirlo también así. No solo por la pandemia, sino que yo que soy amante de los ritmos, hoy día estamos en los días más oscuros, ¿no es cierto? Los días más cortos, los días de recogimiento, los días para comer menos, los días para recibir menos estímulos externos y los días para estar, para encontrarse con uno mismo. Y quizás secundario a eso, ir teniendo la capacidad de lenguajear, de verbalizar, y por lo mismo la capacidad de ir sanando cosas, entendiendo que la salud es una continua, es un ciclo, como comentábamos, no es una esencia, la enfermedad no es una esencia, la salud tampoco es una esencia, sino que vamos viviendo estados que puede ser interesante ir verbalizándolos, definiéndolos para recuperar nuestra salud. Eh, Oye, bueno, Es ahí interesante esto que ha surgido como el vaso medio lleno de todo lo que está pasando, a mi parecer, una práctica que creo que antes no se daba tanto y quizás no está asociado como a la pandemia, sino viene de antes, desde octubre, que de alguna manera siento que todos empezamos a hablar como cosas importantes siempre. Como que siempre te juntabas con alguien, los temas eran relevantes, como para la vida. La pandemia y esto de estar en cuarentena, creo que ha surgido o resurgido una práctica con esto de los lives y todas estas dinámicas de la conversación, que en mi juventud o adolescencia era algo inexistente, o sea, no había nada popular que se basara, sustentara solo en la conversación. Y creo que hemos vuelto un poco a eso y me parece que será muy fructífero porque este vómito de información que uno ve a través de la tele, redes sociales o la propaganda en las calles incluso, no necesariamente como que está comunicando etiquetas, pero no es el sentido como más profundo que tiene esta conversación y esto que hablábamos de que se va produciendo este ordenamiento de las ideas en la medida que uno va sosteniendo conversaciones con otras personas. mm, sí, me parece súper interesante porque por lo mismo, digamos, entendiendo nuestra cultura, los medios de comunicación, el entretenimiento barato, chatarra, basura, como lo llamemos, entendemos que vivimos inmersos en lenguaje que no aportan nada o todo lo contrario, digamos, generan problemática. Entonces, el permitirnos instancias o de silencio o de real conversación, ¿no es cierto? Interesante, lenguajeo, ¿no es cierto? Maturana habla mucho del lenguajear, de lenguajear las emociones, que es nuestra manera de estar con el otro, de estar presente con el otro y tener realmente un momento auténtico, único con la otra persona. Creo que eso es, como dices tú, quizá un bonito llamado que nos hacen los tiempos a permitirnos estas posibilidades, estos momentos. Oye, Paz, dentro de otra cosa que conversamos preparando este live y que es una esencia de alguna manera o algo que define el Proyecto Diccionario, que es hablar de la belleza de ciertas palabras. En la definición de Proyecto Diccionario, ¿no es cierto?, busca recopilar o transmitir la belleza de ciertas palabras. Alguien dice hermoso el Proyecto Diccionario, sin duda. Es realmente uno que tiene Proyecto Diccionario en la casa, ¿no es cierto?, como la
la tarjetita. El ejercicio también de ir sacando palabras ocasionales también me parece que es algo sanador. Y en nuestra cultura, que tú ya lo comentabas de alguna manera, nuestra cultura cristiana, judeo-cristiana, creo que siempre ha habido algo con la palabra, con la lectura, con el rito que leemos un extracto, que es un extracto de alguna manera mágico, que entrega un mensaje que sana. ¿Cómo se conjuga en esto del lenguaje la belleza? Quizás no solo la belleza también, o sea, quizás hay palabras feas que también van a ser súper sanadoras, pero de dónde viene la belleza y cómo crees que se conjuga con esto que estamos conversando? Eh, bueno, a lo que yo me refiero con belleza o creo referirme, no tiene tanto que ver como con las palabras lindas, como lo entiendo yo. Para mí no se trata de como usemos palabras positivas, mantengámonos alegres, usemos palabras bonitas en nuestro día a día. Para mí tiene mayor relación como con lo verdadero, como que cualquier palabra puede ser bella en la medida de que esté expresando algo de verdad. Eh, entonces, esa conexión de la palabra y la verdad creo que es muy antigua. Y si uno, bueno, surge la pregunta, como, ¿qué es la verdad? Y si uno busca como respuestas en el lenguaje, en las bases de nuestro lenguaje, en latín, verdad es veritas, que está emparentada con la raíz del adjetivo verum, que sería verdadero. Y es interesante, que te lo comentaba el otro día, porque hay quienes relacionan, vinculan la raíz de verum con verbum, que es el verbo. Entonces ahí hay una primera como relación interesante entre la palabra y la verdad. Y luego, si uno lo mira a la luz de los griegos, la palabra en griego para verdad es aletheia, que está compuesta por a, que es sin, y lete, que es olvido. Entonces la traducción sería sacar del olvido, es un desocultamiento, un ir desvelando, como quitando los velos. Entonces, si la palabra o sea, si la verdad es sacar del olvido, y esto ya es como de mi cosecha, verdad es recordar, que como lo mencionábamos antes, es volver a pasar por el corazón. Entonces a mí me parece bellísimo que a través del lenguaje podamos llegar a este tipo de conclusiones como tan profundas de la vida, de que la verdad es aquello que está en tu corazón, porque indica primero que hay una sabiduría en nuestro lenguaje y por ende en nuestra cultura, eh, hay una visión de mundo impresa en nuestro lenguaje, una manera de entender la existencia, que en este caso se traduce, ¿no es cierto?, con algo como súper íntimo, que la verdad es aquello que está en tu corazón. Mm. Entonces, la palabra, claro, siempre debiese estar al servicio de eso, siempre la palabra debiese ser verdadera, emanar de nuestro ser, serle fiel a esa verdad interior, que evidentemente no hay una sola verdad, hay tantas verdades como personas habemos, pero yo tengo como la intuición de que si todos fuéramos fieles a esa verdad, habría una tendencia a armonizarse todo y que Mm. podríamos como conciliar muchas cosas. Entonces, es bello porque quiere decir que el lenguaje que constituye nuestra manera de entender el mundo está fundado sobre este tipo de cosas, está fundado en este conocimiento eh, que, que uno si va estudiando y va poniendo atención a los significados, a las raíces, lexemas de las palabras, te vas dando cuenta que hay una tremenda herencia de Mm. sabiduría, de conocimiento sobre la vida, expresado con estos lexemas, morfemas, ¿no es cierto?, pero que contienen una carga como súper potente y que si uno empieza a desvelar como un poco, es relativamente fácil reconocer esa verdad. Yo creo que todos la reconocemos antes Mm. que nuestro intelecto, cuando algo no nos parece verdadero, nos conmociona, eso es bello siempre.
Entonces creo que hay una directa relación como con la belleza, verdad, están íntimamente ligadas y la palabra como, debe estar al servicio de esto. Ahora lo que pasa es que, claro, lo que decíamos antes, las palabras ahora son como una especie de etiqueta, pero eso no significa que no tengan su significado, que ese significado no tenga un efecto como en el exterior. Correcto. Qué bonita reflexión, Paz. Muchas gracias. Creo que en el fondo ahí es la coherencia, ¿no es cierto? Que nuestra palabra sea coherencia. Eh, y es lindo pensar que a veces hablamos, hablamos por hablar, ¿no es cierto? Estoy tratando de acordarme de alguna frase, pero algo relacionado con eso, como con lo innecesario que es hablar muchas veces cosas. O me acuerdo también algo conversado con mi madre cuando hablamos de flores de Bach o de Bach, que todavía no sé cómo se pronuncia, que es esta problemática del ser humano que genera enfermedad, es justamente la disonancia o la discrepancia entre la personalidad, que la personalidad me imagino que se expresa a través de nuestro lenguaje, con el ser. Entonces cuando hay una disonancia, y quizás pensando en todo lo que tú comentas, en esta verdad que se relaciona con el lenguaje, con la belleza, por lo tanto con el orden, con la coherencia, si mi lenguajeo no es coherente con lo que yo soy, es imposible que haya un equilibrio y por lo tanto un bienestar. Entonces, ahí entendemos cómo, y más me resulta para mí coherente el que tenemos que dejar de hablar de salud solamente los profesionales de la salud, que tenemos que tener estas instancias de conversación que nos lleven a reflexiones tan bonitas y probablemente sanadoras para la gente que nos escuche, para nosotros mismos, como la que tú acabas de hacer, Paz. Entonces, más que bello, o tú dices lo bello es lo que es verdadero, por lo tanto coherente, Creo que una relación directa, sí. bacán, bonito, bonito, bonito. Entonces, a observarnos, a estar en silencio para ir reconociendo nuestros lenguajes, nuestras verdaderas palabras. Qué, Yo qué creo que bonito. cuando estaba ahí hablando me acordé de esto que decía que uno habla mucho de repente como una así, hemorragia de palabras que no sé si como tienen tanto contenido. Eh, Creo que cuando uno tiene la oportunidad de aprender a hablar otro idioma, tienes como una diferente relación con el lenguaje, porque no hay este exceso de adjetivos, sinónimos que uno va usando como en el español, en mi caso, que uno domina, sino uno es mucho más criterioso para seleccionar las palabras, como que requiere tanto esfuerzo al principio, eh, qué es lo que quiero decir realmente. Entonces, es interesante también que ahí cuando uno aprende a hablar otro idioma, cambia como la relación, siento, con el lenguaje y uno se hace más consciente de este tipo de cosas, Mm, de todo lo que uno habla y todas las palabras que dispara por minuto, siendo súper innecesarias, pues, cuando eres mucho más selectivo cuando estás aprendiendo otro idioma. mm. Sí, de todas maneras, me hace mucho sentido la comparación. Oye, alguien pone ahí, no hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado, como canta Drexler, que también lo hemos conversado y es muy lindo. Oye, mira, se me acaba de ocurrir una comparación que mientras más revisamos, en mi caso personal o en Casa Vive, temas de nutrición, más nos gusta el ayuno, o en mi caso personal, mientras más locura, mientras más lenguaje nutricional, más me quedo con el ayuno, y quizás mientras más hablemos de palabras, de lenguajear, más nos vamos a ir quedando con el silencio como una base desde la que debiera nacer todo, y quizás lo más relevante porque hoy día no nos permitimos estos silencios en la locura del hiperlenguaje que hemos conversado hoy día. Oye, Paz, estoy muy agradecido a la conversa, y te quería preguntar para ir cerrando, eh, consejos en cuanto a cosas para leer o inspiraciones. ¿Qué cosas te han inspirado a ti? ¿Qué autores? Bueno, ya hablaste de Gastón Sublet. ¿Qué cosas a ti te inspiran en este proceso de ir creando y desarrollando proyecto diccionario que ya veremos en qué va a ir terminando, o cómo va a seguir su camino? ¿En qué te inspiras? ¿Qué recomendaciones puedes hacer humildemente, ¿no es cierto?, para ir, para leer, para buscar, para ver.
Para que Eh, no pensé que me ibas a hacer una pregunta tan íntima. Bueno, lo primero es este diccionario Sungun, que yo encuentro que es una joya, una joya. Todo el mundo, cada chileno debería tener uno. Es realmente emocionante, es como, eh, para mí fue súper sorprendente con lo que me encontré. Es un libro que lo tengo entero subrayado, con post por todas partes, porque lo leo constantemente, estoy releyéndolo porque cada vez me va aportando como cosas nuevas, según mi actitud también, en lo que estoy viviendo, voy poniendo mi atención en diferentes cosas. Mm. Eso por una parte. Así como lectura, otro libro sí que me ha cambiado la vida. El Tao Te Ching, comentado por don Gastón Zuller, también es una maravilla de libro que todos debiésemos leer alguna vez. Que habla también de estas mismas cosas en general, como en Mm. otras claves, pero también habla sobre el silencio, sobre uno mismo. Es Eh, un lenguajeo. pero igual, más allá del intelecto, siempre trato de buscar como en el origen, como que me he dado cuenta que un poco esa es mi manera de operar, como irme a la raíz de las cosas, por eso este comentario de la cultura del Génesis, el Tao o el Mapudungún, ¿no es cierto? Como que Mm. en la antigüedad, o los griegos, a quienes le debemos casi todo, también ahí está esa sabiduría. Pero como que cosas que me inspiran, yo creo que ya había empezado desde antes en mi vida, desde que me fui, desde Santiago me fui a vivir al campo, y ahora más aún en cuarentena, que las cosas más inspiradoras son las más sencillas, ¿verdad? Generalmente, o sea, regando mi jardín, como el viento que me llega en la cara, ese rayo de luz que pasó y que brillaron las gotitas que estaban en los árboles, como que con el tiempo me he ido poniendo cada vez como más, más así, naif, y que son esas cosas las que realmente me conmocionan, me conmueven y como que producen algo adentro. Mm. Pero claro, en estos textos antiguos también son esas verdades que uno va reconociendo, como que va oliendo, que a Mm. uno le resuenan porque reconoce que hay algo cierto en todo eso. Sí. Sí, qué bonito pensando en lo que tú hablabas antes, de este poder que tienen las palabras de ordenar el caos. Justamente cuando, por ejemplo, poniendo el ejemplo del Tao Te Ching, ¿no es cierto? Que es un texto de la literatura taoísta de 600 antes de Cristo, que es muy simple, porque es poético, es muy sencillo, se puede leer a cualquier edad sin mayor comprensión. Y lo mágico de ese texto es que cuando uno lo lee es como que hace sentido, porque ordena cosas que uno tenía dentro de alguna manera, y que quizá hoy día hemos perdido por este exceso de información y falta de lenguajear, pero me gusta. La Biblia, pregunta alguien, creo que responde a exactamente lo mismo, volver a leer las cosas que han forjado la humanidad desde este lenguajear, y ahí podríamos, como tú decías, ir a lo básico en varias cosas, como el libro que te presté y que me tienes por ahí, que es no sé cómo se pronuncia, pero que es el Gita, el canto del bienaventurado, que es este libro también de la tradición hindú, que es súper simple, un diálogo entre dos generales de una batalla, que resulta ser muy poético y que busca dar consejos sencillos, prácticos de la vida, y que quizá hoy día este tipo de vuelta a las filosofías más básicas son más necesarios que nunca ante un poco estos excesos de lenguajes que no dicen nada, ¿no es cierto? Oye, hay alguien que pregunta, ¿has leído la Biblia? Bueno, como de ahora de grande, en verdad. Como yo estudié en un colegio católico 14 años y como que siento que estuve en modo piloto, como que no retuve nada. Mm. Y ahora de grande, el otro día andaba buscando en la casa de mis papás una Biblia, no encontré, estuve a punto de ir a comprarme una. La descargué por PDF al final y la he estado leyendo. Y como no lo había asociado hasta ahora, en verdad, pero la palabra, es de ser de las palabras que más aparece mencionada en la Biblia. Sí, La palabra como alimento, como sanación. Entonces, la palabra, el verbo, siempre ha estado como, está muy claro. presente. Y claro, es una metáfora, pero nos está queriendo decir que es algo que tiene un poder de sanarnos inclusive. Sí. Sanaba con la palabra, bonito.
Pero me gusta, gracias por el consejo, me gusta la reflexión de volver a leer cosas súper básicas, súper simples, que de alguna manera forjan los orígenes de los pensamientos, y que a veces son súper sencillos, como de hecho estos textos que hemos nombrado son textos bien simples de leer, que como decíamos lo puede leer un niño y no requieren mayor nivel de comprensión y son textos que también leídos en distintos momentos de la vida van a significar diferentes cosas. Oye, Paz, ya nos quedan cinco Bueno, minutos. Ah, lo que te quiero comentar también vale. el diccionario, pues. Para mí surgió como una curiosidad que la resolví empezando a leer los diccionarios. Igual es interesante, claro, la RAE de repente es un poco estrecha en muchas cosas, pero Sí, hay otras que sorprende. Y también los diccionarios etimológicos a mí me fascinan. Tengo sí, dos, porque ahí como que uno se va como más a la raíz, como las definiciones y a los significados de las raíces que son las que finalmente aportan como toda la estructura de nuestro lenguaje. claro. Sí, me gusta. Bueno, hemos hablado del verbalizar para sanar, del silencio quizás como base para esto. Te agradezco mucho la conversación. Hay una frase que leí hoy día conveniente con lo que íbamos a conversar, que dice, sanar es recuperar la capacidad de comunicar. Y me gustó mucho, creo que va ¿De justamente a lo dónde que es? conversamos, no sé dónde lo escuché de pasada, así como en un video de YouTube de unos españoles. Y creo que es justamente lo mismo, verbalizar, ¿no es cierto?, para sanar. Te agradezco mucho la conversa, Paz. Creo que podemos perfectamente generar otras instancias de este tipo. Me parece que es muy enriquecedor hoy día, quizás estas cosas más simples, básicas, lenguajear, conversar sin complicarnos la cabeza, que a veces lo hacemos del punto de vista científico con tantas cosas, pueden ser las más sanadoras, las más bellas. Así que muy agradecido de tu colaboración hoy día. Ya eres amiga de Casavive hace muchos años. Eh, y eso, Yo igual te vehículo, agradezco mucho la invitación. O sea, como hay muchas cosas que te conté ahora que la verdad la reflexioné esta semana. Así que igual fue súper interesante como someterme a este ejercicio que me muero de plancha. Si tengo un papel pegado ahí en el número de personas porque me voy a poner demasiado nerviosa. Pero te lo agradezco mucho, igual lo pasé súper bien conversando. Muchas gracias. eso, muy interesante. Muchas gracias a la gente que nos escuchó. Vamos a seguir teniendo este tipo de instancias de conversación, de reflexión, en algunos momentos cosas más concretas, educación en estilo de vida, en hábitos saludables, y en ocasiones más instancias de reflexión, de conversación, como esto que hemos compartido hoy día con Paz González, de Proyecto Diccionario. Paz, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Alguien pregunta cuándo estará disponible de nuevo el Proyecto Diccionario para comprarlo. Ah, pero eso lo vamos a ver después en otra instancia. Ya, Pero puede que se venga. ya, bacán, bacán. Vale. Ya pues cabros y cabres y cabras, muchas gracias por escucharnos y Paz, seguiremos conversando y reflexionando o quedándonos en silencio para que aparezcan También. cosas. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Cuídate mucho, Hablamos. chao. Igual. Besos. Chao, chao.